Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Psicología, modalidad virtual. Actividad 15. Televisión y educación. Por el equipo Psicodinámicos. Por los integrantes Eli Escobar, Luis Avilés, Viviana Pimentel, Jonathan Daniel Ángeles y Dulce Eve Rodríguez. De la materia Aprendizaje en contextos educativos, Grupo A, con la asesora Lilia Susana Domínguez. Introducción. Hoy en día la televisión se ha convertido en un objeto esencial en nuestras vidas cotidianas. En los hogares hay al menos una televisión, convirtiéndose esta en un elemento primordial para distraerse y para el tiempo de ocio para muchos adultos, niñas y niños. La televisión está teniendo una gran influencia en actividades rutinarias de nuestra vida. Esta influencia repercute generalmente en la manera de comportarnos y de hablar. Las niñas y niños pasan delante de la televisión demasiado tiempo que le restan a otras actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el desarrollo social. Hoy en día la televisión se está convirtiendo en un medio que transmite demasiada información, que en muchas ocasiones debería ser transmitida por los padres en la denominada socialización primaria. Por lo tanto, está sustituyendo en muchas ocasiones a los padres en el rol de educadores. El visionado de la televisión es un proceso mediado que va más allá de la relación unidireccional del medio sobre las personas e incide en la capacidad de procesamiento de la información, la afectividad, la personalidad, etc. Hoy en día, la visión del contenido comunicativo como una variable aislada capaz de imponer un efecto en la persona no corresponde con la idea de un ambiente inmediato. En todo caso, se puede hablar de afectos de los medios, en el sentido de haberse constituido como un ambiente o contexto esencial para la existencia humana. En la actualidad, hay que superar posicionamientos reduccionistas y entender que la televisión es posible abordarla como una fuente de aprendizaje. Para ello, se van a contestar las siguientes interrogantes. ¿La televisión ejerce una influencia negativa en nuestra educación? Sí, no. ¿Por qué? La televisión tiene una influencia muy grande, ya que podemos ver que buena parte de nuestras ideas y creencias provienen de algo que hemos visto de la televisión. A veces el papel que ejerce la televisión es positiva, al recibir imágenes de todas partes del mundo. Se amplían nuestros conceptos del hombre y su cultura, pero la mayoría de las veces la influencia es negativa. La falta de comunicación en los hogares, la violencia, el consumismo son algunas de las consecuencias que tiene la televisión. Para ello se describirán lo que es la televisión y sus tres dimensiones: el contenido, el medio y el lenguaje. Con respecto al contenido, desde la perspectiva de los contenidos televisivos, se demuestra la influencia de la televisión como modelo de aprendizaje en las percepciones y conductas de la infancia y adolescencia. La televisión como medio. Lindenberger y Witten en 2001 se demuestra que los sujetos que habían dedicado más tiempo al ver la televisión en la infancia manifiestan puntuaciones más altas en las distintas materias curriculares, así como en determinadas actitudes. Respecto a esta segunda dimensión, la televisión como medio, son diversos los autores que han realizado unas importantes críticas a la misma por su escaso valor educativo, bien sea porque impide el desarrollo de otras actividades o bien porque, dadas sus características, dificulta el diálogo y la argumentación e impide la construcción activa de nuevos conocimientos. El tipo de lenguaje. Este se aborda como favorecedor del desarrollo en diversos aspectos funcionales. Para ello es necesario que se respeten ciertas condiciones en las propias emisiones, ya que la multimodalidad constituye una condición humana. En este espacio puede ser uno de los puntos a favor del lenguaje televisivo. La televisión aúna en un mismo espacio sensorial la imagen visual, la palabra y la imagen musical. El lenguaje mediático debe incluir elementos como encuadre, composición, tipografía, etc., reglas y convenciones de las emisiones, aspectos sintagmáticos, metáforas, paradojas, personificaciones, etc. Lecturas fílmicas, situacionales, temáticas y análisis críticos y valorativos. Con estos tres aspectos es posible trabajar en las instituciones educativas con el profesorado los valores que se transmiten a través de las narraciones televisivas. Desde la perspectiva de los contenidos televisivos,
¿De qué manera impacta la conducta de la infancia y adolescencia según el autor? De acuerdo con el autor, los contenidos televisivos son fuente de aprendizaje a través de las narraciones televisivas. Es preciso que a lo largo de la infancia y de la adolescencia del sujeto se le ofrezcan oportunidades de formarse en el medio televisivo con el fin de que el propio medio pueda constituirse en una fuente de aprendizaje. Desde la perspectiva de los contenidos televisivos se demuestra la influencia de la televisión como modelo de aprendizaje en las percepciones y conductas de la infancia y la adolescencia. Durante la infancia y adolescencia se aprende lo que se vive en términos de valores y la televisión puede ser una fuente de aprendizaje vicario. Pensamos que responsabilizar a la televisión de la pasividad y falta de creatividad que se puede observar en la infancia y la juventud no se pueden defender en base a los estudios que la psicología ha realizado en las últimas décadas. Lo que ocurre es que hay poca conciencia acerca de la importancia de la educación televisiva en las escuelas. En consecuencia, resulta relevante trabajar los contenidos televisivos más allá del propio medio, puesto que son una fuente de aprendizaje. Los contenidos específicos que se transmiten, así como los aspectos relacionados con la cohesión familiar, los hábitos de ver la televisión con los hijos, etc., es preciso considerarlos si nos interesa conocer la influencia del medio en el desarrollo cognitivo, emocional y ético de la infancia y la juventud. Es decir, se defiende la hipótesis de que los propios contenidos son fuente de aprendizaje de valores. La estrategia que se propone es construir los significativos que transmiten dichos contenidos. La televisión ya no es únicamente un entretenimiento, sino que se ha convertido en uno de los grandes enculturizadores de la infancia. El informe sobre el impacto de la televisión en la infancia elaborado por Del Río y otros en el 2004 ofrece diferentes orientaciones y propuestas para una influencia positiva de la televisión de gran interés tanto para los productores como para la educación educativa e investigadora. Igualmente han propuesto la necesidad urgente de crear un observatorio sobre el desarrollo infantil y la televisión que ayude a la sociedad a asumir propuestas culturales sobre sí misma y a elegir la dieta mediática. Desde la perspectiva de la televisión como medio, ¿están de acuerdo en que la televisión dificulta el diálogo, la argumentación e impide la construcción activa de nuevos conocimientos? No. La televisión aporta narraciones y presenta distintos estilos de vida de personas. A su vez, también transmiten valores, tal vez no estrictamente educativos, pero les sirven para los individuos. Las narraciones televisivas buscan una respuesta en el telespectador, y es a partir de este hecho desde donde se puede empezar a reconstruir los significados. Por lo tanto, la televisión no dificulta en el diálogo, la argumentación o en la construcción activa de nuevos conocimientos, sino que en ello están inmersos los procesos cognitivos de cada individuo y de cómo decodifican la información. Si en el contexto escolar se intervienen para que los destinatarios de un determinado programa desarrollen una actitud de escucha activa y crítica acerca de lo visionado, existen más probabilidades de que cualquier programa pueda resultar educativo con independencia de que dicho programa lo sea en sí mismo. Desde la perspectiva del lenguaje televisivo, ¿consideras que la televisión produce aprendizajes más significativos que otros medios como son la escuela, los libros, la experiencia cotidiana? Sí, no y por qué. La televisión por sí sola no produce aprendizajes más significativos que otros medios como la escuela, los libros o la experiencia cotidiana, pues si bien es cierto que la televisión incorpora en un mismo espacio sensorial la imagen visual, la palabra y la imagen musical, y que este hecho favorece el aprendizaje observacional y la adquisición de destrezas cognitivas y lingüísticas, es necesario la reconstrucción de significados que transmiten los contenidos mediante la decodificación de los mensajes, y para lograr esto, se requiere aprender a consumir de manera inteligente los contenidos televisivos con apoyo y guía del profesorado y el acompañamiento familiar. ¿Es posible educar por medio de los contenidos televisivos? Sí, es posible educar por medio de la televisión.
solo que se tienen que considerar 3 dimensiones. 1. Los contenidos narrativos. 2. El medio en sí, en este caso, la televisión. Y por último, se tiene que cuidar también mucho el lenguaje. ¿Y cómo vamos a lograr educar por medio de la televisión? Por medio de los contenidos específicos para poder así lograr un desarrollo cognitivo, emocional y ético, desde la infancia hasta la adolescencia y la juventud. Es importante señalar que por medio de la televisión vamos a llenarnos de valores éticos y morales. Esa es la función más importante de la televisión. Podemos decir que leer un libro o un cómic sí requiere un esfuerzo intelectual más elevado que el de ver la televisión. ¿Por qué? Bueno, si bien al ver la televisión se tienen que decodificar códigos con símbolos para darles un significado y de esta manera comprender mejor el contenido de lo que se ve, al ver la televisión solamente se utiliza principalmente lo que es el pensamiento asociativo y el primario, que son pensamientos con un nivel de procesamiento de información muy básicos. Por el contrario, cuando se lee un libro o un cómic, lo que se pone en marcha es el pensamiento reflexivo, aquel que utiliza más procesos para la obtención de la información, la comparación de la misma y hacer relaciones entre la información pasada y la nueva. Medrano Samaniego menciona que el visionado de la televisión es un proceso mediado porque debemos de aprender a ver la televisión, ya que en esta hay relatos narrativos que son más fuertes y persistentes cuando hay una intervención activamente mientras se ve. En el caso de la lectura, bueno, está relacionada en cuanto a los niños. Por lo tanto, la intervención de los adultos pues hará que el aprendizaje de lo que se ve tenga un mayor impacto. Para el contexto escolar, se busca que la intervención ayude a desarrollar una actitud de escucha activa y crítica acerca de lo que se ve. Por lo tanto, el papel del facilitador va a consistir en la reconstrucción de nuevos significados de lo que se está viendo, siendo entonces un mediador entre los alumnos y el contexto. Además, la producción y la programación de los contenidos, además de ser entretenido, debe de hacerse de manera que motive un pensamiento narrativo que contribuya a la formación de procesamientos del pensamiento que ayuden a la reflexión de los alumnos.